En este caso vamos a ver el movimiento en línea recta o movimiento rectilíneo, pero en particular cuando la variación de la velocidad se hace de manera constante o aceleración constante. Vamos a tener en cuenta que el movimiento acelerado más sencillo es el rectilíneo. En este caso en particular, la dirección de la aceleración coincide con la dirección de la velocidad. Recordemos que estamos en movimiento en una sola dimensión. Y en particular, vamos a estudiar aquel en que la aceleración, o sea, la tasa de cambio de la velocidad es constante o es uniforme, o sea que la velocidad va a ir variando momento a momento con la misma rapidez. Es una situación muy particular, pero bastante común y aparte es sencillo como para iniciarnos en el estudio de este tipo de movimientos. Vamos a representar a través de las gráficas este tipo de movimiento. O sea, si graficamos en particular la aceleración respecto del tiempo, vemos que se mantiene en un valor invariante. O sea, no hay un cambio en la aceleración a lo largo del tiempo. Para ese mismo tipo de movimiento uniformemente acelerado, lo que, digamos, la representación gráfica de la velocidad para ese mismo periodo de tiempo implica que la velocidad va cambiando uniformemente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va haciendo de manera lineal. O sea que para un determinado periodo de tiempo, la variación que existe de la velocidad es constante. Y por último, para que esto sea así, a medida que digamos, si la pendiente de la aceleración es constante, que es la aceleración, para que la velocidad sea una línea recta, quiere decir que la pendiente va a ir variando. La velocidad, fíjense que entre el instante inicial y final aumentó. Si lo representamos a través de la pendiente de, como habíamos visto, de la posición respecto del tiempo, recordemos que esta gráfica no representa el objeto o el movimiento del objeto, sino es cómo va desarrollándose a lo largo del tiempo. El objeto siempre se está moviendo en línea recta. Vamos a ver que la velocidad va cambiando a medida que el móvil se desplaza desde un punto inicial a un punto final. De acuerdo a las expresiones que habíamos visto, la aceleración media la vamos a definir como el cambio de la velocidad entre dos momentos dados, entre dos puntos dados, respecto del tiempo que implica ese cambio. Como es constante, entonces quiere decir que tanto la variación media en un periodo de tiempo determinado como la aceleración instantánea, esto es, en cualquier instante de tiempo, son iguales. O sea que lo podemos definir exactamente de la misma manera. Considerando, por ejemplo, que el instante inicial lo consideramos con valor 0, o sea que vamos a comenzar a medir en un instante dado, por lo tanto nuestro cronómetro está inicializado en 0, y para generalizar la situación, tenemos en cuenta que el móvil en ese instante puede haber tenido una velocidad inicial que la denominamos v sub 0, en este caso en x porque estamos siempre en la misma dirección. La aceleración en cualquier instante de tiempo va a estar dada por esta ecuación, que me relaciona a la velocidad con la aceleración y un instante de tiempo dado en función de la velocidad que traía inicialmente. Entonces de esta manera yo puedo, conociendo cuál es la aceleración que es constante en algún instante de tiempo, puedo determinar cuál va a ser, o predecir cuál va a ser la velocidad de ese móvil o de esa partícula. Si definimos la velocidad media como un promedio,
entre la velocidad inicial y la velocidad final, y reemplazando en el caso de la velocidad final por la expresión que hayamos anteriormente, combinando ambas expresiones, encontramos que la velocidad media la podemos expresar de esta forma. ¿Qué es lo que es la velocidad media? Básicamente es el promedio entre estas dos velocidades, ¿bien? O sea que vamos a considerar un valor mediano de la velocidad. O sea, es la pendiente, como habíamos visto, entre dos puntos dados en la gráfica de representación del desplazamiento en función del tiempo. Otra de las expresiones que habíamos encontrado para la velocidad media era el desplazamiento que se realizaba en un determinado intervalo de tiempo. Nuevamente, si consideramos que el tiempo inicial es 0, simplemente con considerar el tiempo final tenemos el intervalo de tiempo dado. Como ambas expresiones tienen que ser iguales, porque siempre nos referimos a la velocidad media entre dos posiciones dadas, igualamos ambas expresiones, o sea que este miembro tiene que ser igual a este miembro de esta igualdad, y luego operamos matemáticamente. O sea, lo que hacemos es, pasamos primero el tiempo multiplicando en ambos términos, bien, como vemos acá, y en este caso, como ya teníamos el tiempo, nos queda el tiempo al cuadrado, y finalmente pasamos este término, que es la posición inicial, al otro lado de la igualdad. Entonces podemos expresar la posición que va a tener un determinado móvil, una determinada partícula, en función de la posición y velocidad iniciales que tenía, luego de un periodo de tiempo, si es que conocemos la aceleración de ese móvil, que en este caso siempre estamos considerando que es constante. Eso hay que recordarlo, es importantísimo. Igualando nuevamente ambas expresiones de la velocidad media en función del promedio de las velocidades o de la posición, podemos operar matemáticamente esta expresión teniendo en cuenta la relación que habíamos encontrado anteriormente, pero expresada en función del tiempo, y combinando ambas expresiones obtenemos esta, combinando con la expresión que habíamos encontrado anteriormente y reemplazando por esta forma de determinar el tiempo, nos queda una expresión que en principio parece compleja, pero que si observamos detenidamente, está únicamente en función de la posición, las velocidades y la aceleración, pero en ningún caso está tenido en cuenta el instante de tiempo dado. Si lo operamos un poco matemáticamente, bien, lo que hacemos es ir aplicando, alternativamente simplificando aquellos términos que podemos simplificar, aplicando propiedad distributiva, desarrollando los binomios que correspondan, y luego, una vez que tenemos todos los términos de la igualdad, los reordenamos, bien, de manera que vemos que, por ejemplo, hay algunos términos como estos que se cancelan, y hay algunos otros términos que los podemos agrupar. Y por último, poniendo a la velocidad en función de la aceleración y la posición, encontramos otra de las relaciones importantes entre la velocidad, la aceleración y, en este caso, en lugar del tiempo, en función de la posición. Muchas veces esto es útil porque no tenemos la información del tiempo, pero sí podemos tener la información de otros aspectos de ese movimiento, como es la velocidad inicial, posición inicial, la velocidad, perdón, la posición alcanzada en el punto en donde queremos encontrar o calcular su velocidad. Todas estas expresiones nos van a servir para poder determinar o predecir el comportamiento de, en este caso, un móvil que se mueve de manera rectilínea con una aceleración constante uniforme.
Entonces vamos a ver un ejemplo para poder utilizar estas ecuaciones. Lo que plantea el problema, en este caso es el ejemplo 2.5 que está en el libro, tenemos dos móviles que se encuentran desplazando en una misma línea, ¿bien? Pero uno va a a una rapidez constante, 15 metros, acá me faltó el segundo, 15 metros por segundo, y excede un punto en donde hay una indicación dada que limita la velocidad, ¿bien? En ese momento, otro móvil, en este caso representado por el policía, que está detenido, comienza a desplazarse, por lo tanto aumenta su velocidad y adquiere una aceleración. En este caso la aceleración en particular es constante. Entonces lo que nos pide es determinar cuando el policía alcanza al vehículo, en ese momento qué velocidad tiene el policía y qué distancia recorre desde el punto inicial hasta que finalmente lo alcanza. Vamos a determinar o vamos a caracterizar a la posición del policía y a su velocidad y aceleraciones con el subíndice P, y en el caso de el móvil o el vehículo con el subíndice M. Bien, en este caso la velocidad del móvil inicial en el sentido de las X. Esta es la forma de leer esta expresión. En el caso del policía, se está moviendo con una aceleración constante, como vimos, de 3 metros por segundo al cuadrado, y en el conductor también tengo una aceleración constante, pero en este caso la aceleración es cero. No deja de ser constante, pero es un caso particular en donde en realidad la velocidad no varía, sino que es, al tener aceleración cero, la velocidad o la rapidez, que sería la magnitud de la velocidad, es constante. Tomamos como el cruce como origen de coordenadas, como vimos en el dibujo, en este caso para ambos vehículos, y el sentido positivo hacia la derecha, como lo hacemos convencionalmente siempre. Entonces, la velocidad inicial del policía es igual a cero, la velocidad, porque está detenido, la velocidad inicial del móvil, que venía ya desplazándose a velocidad constante, es 15 metros por segundo, y en el caso de la aceleración del policía era de 3 metros por segundo y del móvil es cero, como habíamos dicho. O sea, la velocidad es constante. Lo que necesitamos es determinar en qué instante de tiempo el policía y el móvil están digamos, en la misma posición. Y esto va a ocurrir en el mismo instante de tiempo, o sea, van a ocupar la misma posición en el mismo instante de tiempo. Entonces, partimos de la expresión de la posición en función de la posición, velocidad inicial y la aceleración. En este caso las posiciones son iguales y vamos a igualar ambas expresiones teniendo en cuenta, por ejemplo, que para ambos móviles en el instante inicial estaban en el origen de coordenadas, o sea, en el cruce. En el caso del policía, la velocidad inicial es cero. En el caso del móvil, tiene una velocidad inicial de 15 metros por segundo. En el caso del policía, tiene una aceleración de 3 metros por segundo y el móvil no tiene aceleración. Entonces, reemplazamos por el valor igual a cero. Despejando todos aquellos términos que se hacen igual a cero, nos queda esta igualdad. Despejando el tiempo, dado que la aceleración es un dato conocido y la velocidad es un dato conocido, puedo despejarlo simplificando. Fíjense que este tiempo, si lo paso dividiendo, lo puedo simplificar con este otro, y operando obtengo que van a interceptarse cuando se alcancen los 10 segundos. Ahora queremos conocer cuál es la velocidad, entonces como la aceleración es constante, utilizamos
aquella expresión que encontramos que me relaciona la velocidad con la aceleración y el tiempo solamente, ya que no necesitamos conocer más datos que esto, porque todos los demás los conocemos, y el policía va a 30 metros por segundo en ese instante de tiempo. Quiere decir que si representamos el desplazamiento de cada uno de los móviles respecto del tiempo, vemos que como lo hace a velocidad constante el conductor o el móvil, el vehículo, es una recta, mientras que en el caso del policía, que va cambiando la velocidad, o sea, la pendiente inicialmente cero, porque está detenido, tiene una velocidad o una pendiente mayor cuando lo alcanza, que si comparamos los resultados, el vehículo iba a 15 metros por segundo, mientras que el policía iba a 30 metros por segundo. La distancia recorrida en cualquiera de los casos, aplicando tanto el análisis al móvil como al policía, es de 150 metros. Otro ejemplo, otra aplicación, y que la vamos a utilizar de manera casi constante de acá en más para analizar el movimiento, en donde la aceleración es constante, es lo que le denominamos caída libre. En la práctica hay pequeñas variaciones y discrepancias con la altura, pero son tan pequeñas, tan ínfimas, que es imposible observarla con los instrumentos de medición que utilizamos, o simplemente podemos considerarlas que son despreciables. Ya Galileo Galilei había dicho que todos los cuerpos caían con una aceleración constante independiente del peso. No lo habían podido comprobar, dado que no habían considerado la resistencia del aire, pero omitiendo el efecto de la resistencia del aire y considerando que la aceleración terrestre es constante digamos, en los términos o en las condiciones en que vamos a realizar todas estas experiencias, podemos considerar que estamos tratando con una aceleración constante que se da hacia abajo, o sea, hacia el suelo en este caso. En particular, vamos a tomar una media de esa aceleración debida a la gravedad, que la vamos a caracterizar con la letra G y cuyo valor, cuya magnitud es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En general varía, depende de la posición, la altura, el lugar en la Tierra en que nos ubiquemos, pero toda aquella variación va a estar por debajo de la segunda cifra significativa, con lo cual en principio no sería un problema grave considerar únicamente este valor. Por lo tanto lo vamos a considerar constante y es el que vamos a utilizar en cada uno de los cálculos. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de movimiento. Consideramos una persona que está ubicada en la cornisa de un edificio, en la terraza, tiene la mano extendida y arroja un objeto, una pelota hacia arriba. Acá está desplazado, pero en realidad la pelota va hacia arriba, llega a una determinada altura y vuelve sobre la misma trayectoria. Acá los ejemplos, los efectos a los efectos de poder ejemplificarlo y ver que se trata de dos instantes distintos, lo hemos dibujado de esta manera. En particular, en el momento en que la pelota deja la mano, o sea, desde que la persona esta arroja la pelota, esta tiene una velocidad hacia arriba vertical de 15 metros por segundo. A partir de ahí, queda liberada a un movimiento, lo que se denomina en caída libre. Bien, o sea, queda sometida a la aceleración de la gravedad, que como dijimos, es hacia abajo. Entonces nos pide determinar la posición y la velocidad de la pelota en dos instantes de tiempo dados. Nos pide determinar la velocidad cuando está a 5 metros por encima del lugar de la posición donde la persona esta, digamos, soltó la pelota. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? Eso sería en este caso el punto B. Y
¿Cuál es la aceleración de la pelota en su altura máxima? En este caso, al hablar de caída libre, dijimos que tratábamos con una aceleración constante, por lo tanto, todas las otras expresiones que habíamos encontrado son aplicables. Vamos a considerar el origen de coordenadas en el momento en donde la pelota abandona la mano de la persona. O sea, sería en este caso el punto A. Vamos a considerar la dirección vertical y el sentido hacia arriba como positivo. Por lo tanto, la posición inicial es 0. Bien. La velocidad inicial es un dato del problema, es 15 metros por segundo, positivo hacia arriba. Y la aceleración en este caso es hacia abajo, por lo tanto tiene el valor que habíamos determinado, pero con signo negativo. En este caso vamos a utilizar una sola cifra significativa más. Aplicando la ecuación que habíamos visto, que me relaciona la aceleración, que es dato, la velocidad inicial y la posición inicial, en función del tiempo, dado que nos piden determinar la posición en un instante de tiempo dado, o sea, por lo tanto el tiempo es dato, simplemente aplicamos en la ecuación, reemplazamos por los valores que conocemos y encontramos que luego de transcurrido un segundo de que el hombre suelta la pelota, esta se encuentra a 10 metros de altura por sobre, de ahí el signo positivo, la posición donde lo dejó. ¿Mm? En el caso de calcular la velocidad, utilizamos la expresión que me relaciona la velocidad con la aceleración, reemplazamos nuevamente simplemente el tiempo y vemos que está desplazándose todavía hacia arriba con una velocidad de 5,2 metros por segundo. O sea, vemos que en realidad tiene menos rapidez, o sea, la magnitud de esa velocidad sigue siendo en la misma dirección y sentido, pero es menor. O sea que esto es debido a que la aceleración tiene signo contrario. Si hacemos los mismos cálculos a los 4 segundos, vemos que la posición que ocupa adquiere un signo negativo. Esto quiere decir que a los 4 segundos ha llegado, alcanzado su punto máximo, comenzó a descender, pasó el origen de coordenadas y se encuentra por debajo del mismo. En este caso, como se está desplazando hacia abajo y con un movimiento uniformemente acelerado, vemos que la magnitud o rapidez de la velocidad aumentó, pero está en sentido contrario a como despegó. Vamos a considerar ahora el segundo punto, que lo que nos pide es determinar la velocidad o determinar la expresión de la velocidad a los 5, perdón, el valor de la velocidad a los 5 metros de altura. Entonces podemos plantearlo en función de la ecuación que encontramos, que es independiente del tiempo. Reemplazando los valores conocidos, recordando que la posición inicial era igual a 0 y que la aceleración es menos g, obtenemos que la velocidad en este punto en particular puede ser de más o menos 11,3 metros por segundo. Esto surge de que tenemos en cuenta un valor cuadrático. ¿Y esto cómo lo tenemos que interpretar, dado que tiene dos raíces? Quiere decir que a los 5 metros por encima tengo dos posibilidades, que estoy considerando el momento en que la pelota iba ascendiendo y pasó por la altura de los 5 metros, o bien luego de alcanzar el punto máximo descendió hasta ubicarse nuevamente en la misma posición. O sea que por este resultado, que tengo dos raíces, se explica porque la pelota adquiere la misma posición, o sea, a los 5 metros de altura, dos veces durante su trayectoria. Por último, lo que me pide
Sí. Disculpen, me parece que se me cortó la conexión. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Estaba terminando de explicar lo de los 5 metros de altura. Bien, gracias. Entonces, decía que las dos raíces se explican porque la pelota pasa dos veces por la posición, una durante el trayecto ascendente y una durante el trayecto descendente. Si tenemos en cuenta la rapidez inicial de 15 metros por segundo y considerando que no hay resistencia del aire, cuando pase nuevamente por el origen de coordenadas, lo va a hacer exactamente con la misma rapidez que si lo hubieran soltado desde el punto más alto hasta abajo. Considerando que la aceleración en los dos casos es la misma, el punto más alto se alcanza cuando la velocidad es igual a cero. Por lo tanto, al pasar por el origen va a pasar con la misma rapidez pero sentido contrario. El punto más alto, como dije, se alcanza cuando la velocidad es cero, o sea que se detiene completamente y cambia o invierte el sentido del movimiento. Teniendo en cuenta esto y considerando los datos del problema, encontramos que la altura máxima se alcanza a los 11,5 metros. Bien, por eso es que esta solución que habíamos encontrado, los 5 metros, tenía esas dos raíces, o sea que la pelota sobrepasa los 5 metros, se detiene y vuelve a descender. En este caso, como es el punto más alto y está por encima del origen de coordenadas, adquiere ese signo positivo. Otra forma de calcularlo es igualando la expresión con la velocidad final igual a cero y encontramos en qué instante de tiempo ocurre esto, luego reemplazamos el tiempo en la expresión que me relaciona a la posición con la velocidad inicial y la aceleración, y obviamente tengo que llegar exactamente al mismo resultado. O sea que no hay una sola forma de plantearlo, podemos utilizar cualquier combinación de estas expresiones siempre y cuando tengamos los datos. La anterior es más directa, esta requiere un paso intermedio, pero tenemos que llegar exactamente al mismo resultado, que es una buena forma también de comprobar si los resultados que tenemos son correctos. Vamos a considerar eh, otro ejemplo. En este caso, eh, tenemos que tener en cuenta que al ser la aceleración constante y representando la velocidad en el tiempo, vemos que inicialmente la velocidad era positiva y era más alta, luego, como la aceleración es negativa, comienza a disminuir su magnitud o su rapidez hasta que se detiene completamente y a partir de ahí comienza a moverse en sentido negativo. De ahí es que la recta la vamos a representar en la parte negativa a medida que va transcurriendo el tiempo. Si hacemos la analogía con la posición, vemos que parte del origen de coordenadas, a medida que transcurre el tiempo, va a subir hasta que alcanza el punto más alto, que coincide cuando la velocidad pasa por cero, y a partir de ahí comienza a descender, bien, hasta que pasa nuevamente por el origen de coordenadas, pero ya en ese punto la velocidad es negativa porque viene descendiendo, y de ahí continúa su trayecto hacia abajo. Esto, digamos, esto es con aceleración, todo este análisis que hemos hecho es con aceleración constante, pero en muchos casos vamos a ver que la aceleración no es constante, y en estos casos en particulares no podemos aplicar las ecuaciones que estuvimos viendo hasta ahora. Esas son solamente para el caso particular que la aceleración sea constante. Si la aceleración varía con el tiempo, la velocidad, bueno, acá hay un error, esto sería la aceleración instantánea, la vamos a determinar en función de la variación de la velocidad. ¿Mm? Perdón, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función de la variación de la velocidad. Acá tendría que ser x.
Bien. Perdón, acá X. Esta es la velocidad, acá tendría que ser la posición X. Lo que vamos a tratar de deducir ahora es cómo efectuar los cálculos en este caso. Entonces, supongamos que conocemos cuál es la forma en que la aceleración va cambiando con el tiempo. En este caso, está siguiendo una función que, representada en función del tiempo, tiene esta forma. Lo que podemos hacer, una buena aproximación, es considerar en periodos de tiempo relativamente pequeños la velocidad, la aceleración media, ¿bien? Teniendo en cuenta que esta área que tenemos por encima de la curva es aproximadamente igual a la que tenemos por debajo, si este periodo es pequeño, y simplemente lo que hacemos es ir tomando las aceleraciones medias y luego hacer una sumatoria de cada uno de las áreas bajo la curva que representan al cambio de la velocidad. Bien, haciendo cada vez más pequeño la variación o definiendo, mejor dicho, la aceleración media como la variación de la velocidad en estos pequeños intervalos de tiempo y haciéndolos cada vez más pequeños, podemos llegar a encontrar la relación con la aceleración instantánea, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? O sea, llevando el límite del tiempo a cero, en la sumatoria de las expresiones, esto sería expresado analítica o matemáticamente un integral. ¿Mm? En este caso, la variación de la velocidad es la diferencia entre la velocidad inicial y final en todo el periodo de análisis. Por lo tanto, lo puedo representar como si esta variación quiero saberla en forma instantánea, como la integral del diferencial de variación, o reemplazando por la expresión que habíamos encontrado anteriormente, en donde la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, puedo encontrar esa variación de la velocidad como la integral entre el tiempo inicial y el final, si es que conozco la función de la aceleración. ¿Bien? O sea, si yo conozco esta función, puedo determinar cuál es la variación de la velocidad entre estos dos instantes de tiempo, aunque no conozca exactamente el valor, que ese es básicamente el área bajo la curva. Siguiendo el mismo procedimiento para la relación entre la velocidad y la posición, considerando estos intervalos tendiendo a cero y considerando que el desplazamiento es la relación entre la derivada de la posición respecto del tiempo e integrando entre los extremos de la posición que lo vamos a alcanzar en estos intervalos de tiempo, podemos encontrar la relación entre el desplazamiento y la velocidad. Vamos a simplificar el problema. El instante inicial lo consideramos igual a 0 y en cualquier instante posterior vamos a